Siempre nos han dicho que Atenas fue la cuna de la democracia, el origen de la civilización, el lugar donde florecieron el arte, la política y la razón. Pero nunca nos contaron el precio de ese esplendor, ni lo que se escondía bajo el mármol del Partenón, o cómo una ciudad tan brillante fue capaz de caer por su propia soberbia. En este viaje vas a descubrir la verdadera Atenas de Pericles, la de las ideas que cambiaron el mundo, pero también la de las contradicciones que la hicieron vulnerable. Y cuando llegues al final verás por qué su historia aún nos habla hoy como si no hubieran pasado 2 milenios. La Atenas de Pericles no nació de la paz, sino de la guerra. Tras la victoria frente a los persas en Maratón, Salamina y Platea, Atenas emergió como líder naval de toda Grecia. Creó la Liga de Delos, una alianza de ciudades que aportarían recursos económicos, humanos y barcos con el objetivo de protegerse de un nuevo ataque persa. Pero esa alianza pronto se convirtió en un imperio encubierto. Las polis que intentaban salirse eran castigadas, y el tesoro de la Liga fue trasladado a Atenas, donde terminó financiando templos, estatuas, edificios y su nuevo poder político. Fue en ese momento cuando apareció Pericles. No era rey, ni dictador, pero gobernó como nadie antes. Fue elegido estratega año tras año, y bajo su sombra, Atenas alcanzó su edad de oro. Reformó la democracia. Creó sueldos públicos para cargos y jurados, permitiendo que incluso los ciudadanos pobres participaran. Fortaleció la eclesía, la asamblea popular, y dio más poder a los tribunales, especialmente a la Eliea, un enorme jurado compuesto por miles de ciudadanos. Todo se decidía por mayoría. Y muchos cargos no se elegían por votación, sino por sorteo, para evitar la corrupción y la acumulación de poder. La Bulé, el Consejo de 500, era escogido cada año por sorteo entre ciudadanos de más de 30 años. Se encargaba de preparar las leyes, de supervisar a los magistrados, de organizar las festividades religiosas y de controlar la vida pública. Era el engranaje oculto de la democracia. Una vez al año se celebraba el ostracismo, donde los ciudadanos escribían en fragmentos de cerámica, trozo a trozo, el nombre de aquel al que querían expulsar de la ciudad por 10 años, sin juicio, sin acusación formal, solo por considerarlo una amenaza para la polis. Era una democracia radical, y también temerosa, de los tiranos, de los populistas, de los hombres que pudieran deshacer el equilibrio. Pero esa democracia que tanto alabamos era más frágil de lo que parece. Solo participaban hombres adultos nacidos de padre y madre ateniense, es decir, una minoría. Las mujeres estaban apartadas, vigiladas y confinadas al espacio del gineceo, zona de la casa reservada a las mujeres. Su función era dar hijos, administrar la casa y guardar silencio. Los metecos, extranjeros residentes, tampoco tenían derechos políticos, aunque muchos eran comerciantes, médicos, artesanos brillantes y mantenían viva la economía de la ciudad. Y debajo de todo, los esclavos, decenas de miles, invisibles, indispensables. Trabajaban en minas, puertos, talleres y casas. Sin ellos, la vida de ocio, el tiempo para el debate y la producción artística no hubiesen sido posible. Pericles impulsó esa democracia limitada, pero también protegió el pensamiento, la palabra y la crítica. La ciudad florecía. En el centro de la Acrópolis se erigía el Partenón, un templo dedicado a Atenea, la diosa protectora de la ciudad. Según el mito, Poseidón y Atenea compitieron por ganarse el favor de los atenienses. Él ofreció el mar, ella el olivo, símbolo de paz, de sabiduría y de estabilidad. Los ciudadanos eligieron el olivo, y la ciudad llevó su nombre, Atenas. En el corazón del Partenón, el famoso escultor Fidias esculpió una estatua colosal de Atenea, de oro y marfil, con lanza y escudo, como diosa guerrera, pero también como guía del pensamiento. Su imagen estaba en las monedas, en los escudos,
en las leyes. Protegía la ciudad, pero también la juzgaba. La religión no era solo fe, era identidad y también política. Los festivales religiosos marcaban el ritmo del año. Las Panateneas eran la mayor celebración de la ciudad. Procesiones, competiciones, ofrendas, todo en honor a la diosa. Todo como acto de unidad y afirmación de sus creencias. Pero Atenas era mucho más que piedra y mitología. Era palabra. El teatro se convirtió en el alma de la polis. Tragedias y comedias se representaban ante miles de ciudadanos. En el gran teatro de Dionisio, Esquilo hablaba del destino y del deber. Sófocles del conflicto moral. Eurípides de los márgenes y los olvidados. Y Aristófanes se atrevía a burlarse incluso de los poderosos. La risa y el llanto eran públicos, compartidos, políticos. Y en los callejones de la ciudad, Sócrates caminaba, haciendo preguntas, incomodando, enseñando a pensar, a desconfiar, a mirar más allá de la tradición. No cobraba, no escribía, solo hablaba. Cuestionaba a todos, políticos, poetas, sofistas. Ponía en duda las certezas de la gente y molestaba a los poderosos. Hasta que un día, aquella ciudad que decía amar la verdad, decidió callarlo. Lo acusaron de corromper a la juventud, de no respetar a los dioses, y fue juzgado ante 500 ciudadanos. Sócrates no rogó piedad, no huyó. Aceptó la sentencia y tomó la cicuta, un veneno mortal. Murió. Pero sus preguntas seguirían vivas. La educación en Atenas era privilegio de los ciudadanos, pero formaba parte del ideal democrático. Los niños aprendían música, lectura, poesía y gimnasia, porque el ciudadano debía ser equilibrado, culto y fuerte, activo en la política, pero también en el pensamiento. La economía giraba en torno al puerto del Pireo, uno de los más importantes del Mediterráneo. Allí llegaban cereales del Mar Negro, vino de Jonia, aceite de Lática, madera de Tracia y esclavos. Muchos esclavos. Las minas de plata de Laurión, también gestionadas por el Estado, eran una fuente esencial de ingresos. Y allí, en túneles estrechos, oscuros y mortales, trabajaban esclavos sin rostro, sin nombre, sin esperanza. Todo ese sistema, esa ciudad resplandeciente, esa democracia orgullosa, tenía grietas invisibles que poco a poco se fueron agrandando. Esparta miraba con recelo. Veía cómo Atenas imponía su voluntad sobre otras polis, cómo sus barcos controlaban las rutas marítimas, cómo su riqueza se construía sobre un imperio. Y como era de esperar, la tensión estalló en el año 431 antes de la era común. La guerra del Peloponeso comenzaba. Atenas confiaba en su flota. Pericles propuso una estrategia defensiva, pero pronto llegó la peste. Murieron miles de personas. La ciudad se encerró, y él, el gran Pericles, también murió. Sin su liderazgo, Atenas cayó en manos de demagogos. Hubo errores militares, desastres navales, traiciones internas. La guerra duró casi 30 años, hasta que Atenas se rindió. Su flota fue destruida, la democracia fue abolida y el imperio desapareció. Pero no su legado, porque aunque las piedras se derrumbaran, las preguntas de Sócrates, los diálogos de Platón, la lógica de Aristóteles y las tragedias y comedias teatrales aún se representan en las columnas que aún admiramos. Atenas no fue perfecta, fue injusta, orgullosa, pero también valiente, revolucionaria y profundamente humana. Creó una forma de pensar, de debatir, de imaginar la vida en comunidad, y ese eco todavía resuena en nuestras palabras, en nuestros parlamentos, en nuestros teatros, en nuestras aulas, porque Atenas no fue solo una ciudad, fue una idea, un pensamiento, una luz en la oscuridad. Y como dijo el gran Pericles, amamos lo bello con sencillez y cultivamos la mente sin perder la valentía.
Si esta historia te ha hecho reflexionar, házmelo saber y deja un me gusta. Y si no lo has hecho aún, suscríbete para no perderte más contenido de la antigua Grecia. Hasta la próxima.